Bueno, vamos a comenzar hoy a hablar de los falsos profetas, un tema que quedó pendiente en la visita del mes de julio y que seguramente va a tener su continuación el próximo mes o, bueno, cuando Dios disponga. Sí, porque es largo, ¿no? Porque es un tema largo. Las citas, y todavía no lo terminé, o sea, encontré cosas. Normalmente sigo los comentarios de Monseñor de Straubinger, pero encontré cosas muy interesantes también que tengo que agregar en Torres Amat, sobre todo en las cartas de San Pablo. Completé incluso algunas citas tomadas de las cartas de San Pablo en base a lo que dice Torres Amat. Bueno, en general el trabajo es muy simple, ¿no? Es un trabajo que dejé inconcluso, pero bastante inconcluso, en Martinica, hace más de 5 años. Recién lo pude retomar hace 2 meses. Y tengo pendiente otro de la misma manera, o sea, buscar las citas con los comentarios, en general de Straubinger, ¿no es cierto? Con eso basta y sobra. Se podría, por supuesto, buscar otro tipo de comentarios que ahondarían en la cosa, pero tengo otro trabajo parecido, pero también completamente inconcluso, sobre la parusía. Que bueno, después cuando pueda, una vez que termine bien con este. Entonces, acá a propósito de los falsos profetas, lo que voy haciendo es, a partir del Antiguo Testamento, ir buscando las citas donde más o menos se hace referencia a este tema. El mes pasado, como a tipo así, digamos, un poco anzuelo, habíamos leído la de 3 Reyes, que hoy no la vamos a leer, pero sí comenzamos con la de el Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 a 22. Dice así: Yahvé, tu Dios, te suscitará un profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos como yo. A él escucharéis. Precisamente como tú pediste a Yahvé, tu Dios, en el Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: No oiga yo otra vez la voz de Yahvé, mi Dios, ni vea más este gran fuego para que no muera. Entonces me contestó Yahvé: Tienen razón en lo que han dicho. Les suscitaré un profeta de en medio de sus hermanos semejante a ti, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo cuando yo le mandare. Y si alguno no escuchare mis palabras que él dirá en mi nombre, yo le pediré cuenta de ello. Pero el profeta que en su presunción dijera en mi nombre lo que yo no le he mandado decir, o en mi nombre hablare de otros dioses, ese profeta morirá. Bueno, ahí está, la pequeña introducción hace falta, pero la cita concreta es: el profeta que en su presunción dijere en mi nombre lo que yo no le he mandado decir, o en mi nombre hablare de otros dioses, ese profeta morirá. Falso profeta. Entonces, típico de los falsos profetas es hablar no mandado por Dios, o sea, hablar en su propio nombre, o hablar en nombre de Dios cosas que Dios no le mandó decir. Típico, se va a ir repitiendo constantemente esto. Ese es. Y continúa la cita para terminarla. Sí, le da una regla de discernimiento. Y si preguntas en tu corazón cómo podemos conocer la palabra que no ha hablado Yahvé, sábete que si un profeta habla en nombre de Yahvé y no se cumple la palabra ni se realiza, es palabra que no ha hablado Yahvé. En su presunción habló el tal profeta. No le temas. Bueno, Straubinger comenta rápidamente. Oráculo con razón famoso del cual el Nuevo Testamento trae varias interpretaciones auténticas. San Pedro y San Esteban lo aplican directamente a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Felipe fue llamado al apostolado, dijo: hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés. El mismo Salvador se refiere a la profecía de Moisés en Juan 5:45 y siguiente. No cabe duda de que la profecía se cumplió en Jesucristo. Así como Moisés fue el legislador de la ley antigua, dice San Agustín, Jesucristo lo es de la nueva. Nada aborrece tanto el Señor como la deformación de la doctrina que tiende a convertir, como dice San Jerónimo, el Evangelio de Dios en Evangelio del hombre. Ese es muy importante. Hace referencia directa a la misma palabra de Dios, en el Deuteronomio. Nada aborrece tanto el Señor como la deformación de la doctrina que tiende a convertir el Evangelio de Dios en Evangelio del hombre. Esto lo podemos aplicar al Evangelio, lo podemos aplicar a la tradición y en referencia directa a las falsas apariciones.
Pues no solamente están los falsos profetas. Muchas veces los falsos profetas hacen hincapié o se basan en falsas apariciones. Entonces, nada aborrece tanto el Señor como la deformación de la doctrina que tiende a convertir el Evangelio de Dios, o sea, la palabra de Dios o la tradición, en Evangelio del hombre. Por Sí. esto, el Papa Benedicto XV exhorta enérgicamente a que no se prediquen cosas que no tienen desagrado más que el lugar donde se pronuncian. Esto lo dijo en la encíclica Humani Generis Redemptionem. No le temas, dice la Escritura, no hagas caso del falso profeta. Véanse las palabras de San Pablo en Gálatas 1:9. Cualquiera que os anuncie un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito. Bueno, y Stronger ya tuve una serie de otras citas que, bueno, no voy a estar... Algunas yo voy en orden cronológico, ¿no es cierto? Algunas de estas citas yo las retomo después más abajo, no todas, pero bueno, ahí quedan. El que quiera ahondear en la cosa, lo hará. Bueno, la de Tres Reyes la pasamos porque es muy larga y ya la hemos visto el mes pasado. Simplemente vemos algunas de las cosas del comentario de Monseñor Straubinger. Dice, se trata aquí del profeta de Baal, el único profeta del Señor era Miqueas. Entonces, profetas en plural de Baal contra el único profeta del Señor que era Miqueas. Un enfrentamiento de profetas. Sí, y recordemos que esto era porque Josafat había llamado a 400 hombres que teóricamente eran profetas, ¿no? Que son los que le dan una profecía distinta que la de Miqueas. Por eso, bueno, dice, Miqueas se burla incluso, alude en tono irónico a las profecías de los falsos profetas. De ahí que el rey le conjura en nombre del Señor para que le diga toda la verdad. Pues se da cuenta que le está tomando el pelo. Y bueno, por faltarles el Espíritu de Dios, que es espíritu de profecía y garantía de la verdad, los profetas de Baal, comenta Monseñor Straubinger, no acertaron a encontrar el pensamiento divino. Por faltarles el Espíritu de Dios, que es espíritu de profecía y garantía de la verdad, esos falsos profetas no acertaron a encontrar el pensamiento divino. La ausencia de ese espíritu de Yahvé los llevaba necesariamente a entregarse al espíritu de la mentira, que es Satanás. No hay broma acá, No hay tercera posición. Espíritu de Dios, espíritu del demonio y, bueno, espíritu personal. No. Cuando con el espíritu personal yo me opongo al espíritu de Dios, me estoy dejando guiar por el espíritu diabólico. Ojo. Pero vemos también que el espíritu maligno no puede engañar a nadie sin el permiso de Dios. O sea que Dios permite a veces, para el propio castigo, que los falsos profetas engañen. Y el engañar, dice Monseñor Straubinger, es la función por excelencia del Satanás. La primera que la serpiente ejerció contra nuestra madre Eva, y la última que ejercerá en los días del anticristo con toda clase de prodigios mentirosos. De hecho, lo hemos visto el séptimo domingo de Pentecostés, en los últimos tiempos, justamente que anteceden a la venida de nuestro Señor, y por supuesto entonces previamente la venida del anticristo, habrá falsos profetas, falsos cristos y falsos profetas. No sé si recuerdan, estuve acá yo justamente ese domingo séptimo de Pentecostés, hice alusión a esto. Bueno, vamos a las citas de Isaías, entonces. Isaías capítulo 2, versículo 4. Él será árbitro entre las naciones y juzgará a muchos pueblos, y de sus espadas forjarán rejas de arado y de sus lanzas hoces. No alzará ya espada pueblo contra pueblo, ni aprenderán la guerra. ¿A qué viene esta cita? Justamente al comentario que hace Monseñor Straubinger. O sea, él será árbitro entre las naciones. El verdadero Mesías, ¿no es Sí. cierto? Nuestro Señor será árbitro entre, juzgará a muchos pueblos de sus espadas, o sea, viene la paz mesiánica. Entonces, Monseñor Straubinger hace el comentario. No se han cumplido todavía estos vaticinios sobre la paz perfecta. Muy importantes.
La realización completa no tendrá lugar sino en la consumación de los tiempos, porque en esta tierra, donde el mal subsistirá siempre al lado del bien, no se puede buscar un cumplimiento perfecto. Entre tanto tenemos que esperar hasta que se cumpla el deseo del salmista. Dispersa, oh Dios, a los pueblos que se gozan en las guerras. La actual búsqueda excesiva de la paz entre las naciones y los continuos pactos de seguridad son una señal de que no hay paz, pues la tan deseada paz mundial no podrá realizarse sin la sumisión y obediencia a la ley divina. Este comentario de Strominger yo lo traigo porque vamos a ver después que es característica de todos los falsos profetas anunciar un periodo de paz. Paz, paz cuando no hay paz. Entonces, es muy importante, porque Monseñor Strominger describe esto allá por los años 40. ¿Qué habría escrito de haber conocido Asís y su espíritu? Y ya van casi 30 años de Asís. 28 se cumplen este año. La actual búsqueda excesiva de la paz entre las naciones y los continuos pactos de seguridad son una señal de que no hay paz, pues la tan deseada paz mundial no podrá realizarse sin la sumisión y obediencia a la ley divina. Entonces no puede, en el marco de un falso ecumenismo, lograrse esa paz. Entonces esto, que está escrito ya por los años 45, 46, 47, 48, más tardar, es un mentis a Asís y su espíritu. Pero no solamente, pues están también los que, incluso en la tradición, están augurando un periodo de paz, que no va a ser sino la paz mesiánica. No se han cumplido todavía estos vaticinios sobre la paz perfecta. ¿Y cómo se puede hablar de paz perfecta si después viene el desencadenamiento del anticristo? Será un periodo de paz, pero no es paz perfecta. Y la Sagrada Escritura hace alusión a una paz perfecta y definitiva. Entonces no se han cumplido. Entonces esa paz intermedia también está condenada acá. Entonces, si uno lee solamente la cita y dice, ¿qué tiene que ver esto con los falsos profetas? Bueno, que justamente son falsos profetas todos estos que están anunciando una falsa paz. Claro. Entonces continuamos, señor Strominger. Así se explica que los paganos de antes y de ahora no sean capaces de este ideal, porque van tras sus ídolos. En este sentido, nada es más trágico que la Biblia en cuanto se refiere al destino de las naciones, que solemos mirar con ilusorio optimismo. Genial eso, ¿eh? Ilusorio optimismo. Hay muchas citas Sí. allí. Sí, por eso. ¿Quiere que las nombremos? No. Yo las dejo por si algún estudioso quiere ondear, ¿no es cierto? Algunas van a volver atrás, después, más atrás, ¿no? Yo digo, voy en orden cronológico, ¿eh? Bien. O sea, una Tesalonicenses, uno Timoteo 4.1, uno Timoteo 3, van a aparecer, ¿eh? Muy bien. Jeremías enseña que el vaticinar prosperidad es la característica de los falsos profetas. ¡Ja! Después de 2 guerras mundiales en un cuarto del siglo XX y con la energía atómica aplicada a destruir como una anticreación y el neomaltusianismo que ciega las fuentes de la vida, ¿en qué podría fundarse la esperanza de un mundo mejor? Solo en el orgullo que cree en las fuerzas propias del hombre caído, del cual nos dice el mismo Dios por boca de Jeremías: maldito el hombre que pone su confianza en el hombre y se apoya en un brazo de carne. Siguiente cita, capítulo 5, versículo 20. Ay de los que al mal llaman bien y al bien mal, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que son sabios a sus propios ojos y prudentes ante sí mismos. Comentamos en Strominger. Al mal llaman bien y al bien mal. ¿Qué diría el profeta de los métodos modernos de propaganda, inventados para trastornar de arriba a abajo la escala de los valores
y crear una falsa opinión pública que condena lo bueno y alaba lo malo. ¿No es este el peor abuso de la razón que Dios nos ha dado para buscar y conocer la verdad? Según San Gregorio, nosotros, que de todo abusamos, en todo hemos de ser castigados. Cuanto recibimos para uso de la vida, lo consagramos al pecado, pero también, cuanto hayamos apartado de su verdadero fin para emplearlo en el mal, se convertirá en un instrumento de venganza. El sol, los astros, la tierra, las plantas, los árboles, los animales, los elementos, pedirán venganza contra aquellos que se hayan abusado de ellos. Muy importante, yo hice referencia en 3 sermones seguidos, cuarto, quinto y sexto de Pentecostés, a esa cita de San Pablo, que la creación entera está gimiendo con dolores de parto, pidiendo que se presenten, ¿no es cierto?, los verdaderos hijos de Dios. Y ayer con Federico y Betiana, allá en La Brega, en General Alvear, les leía, les comentaba ese hermoso trabajo de Marichal sobre el descenso y el ascenso a través de la hermosura de las criaturas. Entonces, como el hombre, dejándose acaparar por la hermosura de las criaturas, sin el discernimiento, sin constituirse el rey de las criaturas, desciende. Y luego de convertirse, a través de esa misma hermosura, se sirve de esa misma hermosura como de peldaño para ascender. Y en el primer caso, él somete a la creación indebidamente, y es esa creación que está gimiendo. Y en el segundo caso, cuando es verdaderamente rey de la creación, como hijo de Dios, la creación se le somete de gusto, con ganas, porque está siendo elevada ella también. Bueno, acá lo mismo, al mal llaman bien y al bien mal. Y termina la cita: el sol, los astros, la tierra, las plantas, los árboles, los animales, los elementos pedirán venganza contra aquellos que se hayan abusado de ellos. Eso es palabra de Monseñor Straubinger, ¿no es cierto?, comentando esa cita del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Pasamos al capítulo 28, versículo 9 de Isaías. Dicen: ¿a quién quiere éste enseñar ciencia y dar la inteligencia de su mensaje? ¿Acaso a los destetados de leche? ¿A los arrancados de los pechos maternos? Comenta Monseñor Straubinger: los malos sacerdotes y falsos profetas se ríen de Isaías, repitiendo sus exhortaciones y mandatos en tono burlesco. Hoy promete, mañana vuelve a prometer, nunca se sabe lo que ese profeta quiere decir y nunca se cumplen sus vaticinios. Habla de cosas futuras, etc. Muy interesante, porque pone justamente la cita esa de San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 4, al cual hace alusión el padre Lacunza cuando comenta el capítulo 65 de Isaías, que yo traje en el sermón de esos 3 sermones, el que correspondía al quinto domingo, comentando eso. Justamente ahí San Pedro retoma esto. Y también en su tiempo se burlaban de que no se cumplía la profecía. ¿Acaso a los destetados de leche, dice el profeta? Los burladores no se dan cuenta de que con esto dicen una estupenda verdad, ya que son precisamente los parvulitos los que entienden mejor la palabra de Dios. Va a llegar ahora, dentro de 2 domingos, esa exclamación admirativa y agradecida de nuestro Señor: te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, y se las has revelado a los sencillos. Sigue Isaías, ya en el capítulo 30. Anda pues ahora y escribe esto delante de ellos en una tablilla, y consígnalo en un libro. Será para los días venideros un testimonio para siempre jamás. Interesante, será para los días venideros, tengan en cuenta esto. Porque pueblo rebelde es este, y son hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar la ley de Yahvé, que dicen a los videntes: no veáis,
y a los profetas no nos vaticinéis cosas rectas. Habladnos de cosas agradables, profetizadnos mentiras. Apartaos del camino, quitaos del sendero. No nos vengáis siempre con el Santo de Israel. Antes de pasar al comentario de Monseñor Straubingen, podemos hacer un comentario propio, ¿no es cierto? A mí el único que se me ocurre así importante, hay muchísimos otros, pero el que quiero consignar es que no siempre, la culpa es del falso profeta. Muchas veces el falso profeta surge por culpa del pueblo, que no quiere recibir al verdadero profeta. Y entonces Dios los castiga, muy bien, van a tener lo que quieren. Entonces, dicen a los videntes, o sea, esto es el pueblo que dice a los videntes, no veáis. Dicen a los profetas, no nos vaticináis cosas rectas, hablarnos de cosas agradables, profetizarnos mentiras, apartaos del camino, quitaos del sendero, no nos vengáis siempre con el Santo de Israel. Cambien las palabras, pongan otras de los últimos 14 años Sí, y vaya si en la tradición, en el seno de la fraternidad y de otros grupos, hay de estos fieles. Y esto desanima. Bueno, pero Esa es la entonces expresión. justamente, esto desanima, o él cree que desanima, eso lo dijo Felé. Entonces, ¿por qué? Porque escucharía a alguno de estos. Sí. Entonces no le profeticemos, no le digamos lo que le tenemos que decir, porque se nos van a ir. Ujú. Bueno, esta es, digamos, comentario nuestro, por supuesto espurio, pero vayamos a escuchar a Monseñor Straubingen. Pueblo rebelde es este, y no quieren escuchar la ley de Yahvé. He aquí la clave para la historia del pueblo escogido. En estas palabras está escrito el motivo de su repudio por parte de Dios y su dispersión entre las naciones. ¿Cómo es posible que un pueblo participe de tantos privilegios y bendiciones y ande errante por el mundo? Porque no escucharon la ley de Yahvé. Nosotros con este ejemplo terrible, y después que vino el enviado, que era palabra encarnada, el Verbo, podemos apreciar mejor aún, si no queremos ser ciegos, la gravedad de la admonición de San Pablo, de Hebreos 12:25. Mirad que no rechacéis al que os habla, porque hoy sabemos por Jesús que sólo podrá cumplir sus mandamientos el que lo ama. Pues donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Por lo cual, el que ama al mundo no puede amar a Dios. Ahora bien, cuando un esposo está ausente, ¿qué es lo que mantiene vivo el amor sino sus cartas? ¿Y qué diría él si la esposa le devolviera esas cartas sin abrirlas, o las pusiera en un rincón sin leerlas? Apliquémonos saludablemente todas estas verdades para entregarnos a la lectura de las palabras de Dios. Ellas son las cartas escritas por Dios y dirigidas a la humanidad, dice San Gregorio. En ellas está la sustancia del mensaje que el Padre nos envía por su Hijo. Ellas son en forma sensible la comunicación de Dios junto a la arcana presencia eucarística, cuya realidad no podemos percibir, dice Santo Tomás, ni ver, ni tocar, ni gustar, y solo podemos creer gracias siempre a aquellas palabras. La divina palabra es pues el combustible que mantendrá sin apagarse ese fuego de amor durante esta larga demora del amado. Son blasfemias de los partidarios de Egipto que no quieren prestar oídos a los vaticinios del profeta. ¿Por qué? Porque no concordaban con sus propios deseos. Tal es el lenguaje del mundo moderno que halla la moral evangélica demasiado severa. Estos versos revelan el abismo de perversidad en que vivían los contemporáneos del profeta. Sin embargo, aún en los tiempos de la decadencia, el culto y los sacerdotes de Israel eran superiores a los de los pueblos vecinos. En Egipto, por ejemplo, donde había gran miedo al juicio de los muertos, vendían los sacerdotes fórmulas para identificarse con el dios Osiris
y engañar a los jueces de ultratumba a fin de conseguir la felicidad a todo trance. Hoy en día, estos versos revelan el abismo de perversidad en que vivían los contemporáneos del profeta. Sin embargo, aún en los tiempos de la decadencia, el culto y los sacerdotes de Israel, de la tradición, son superiores a los de la iglesia oficial. No, pero si no cambió nada en el priorato. Siguen diciendo la misa tradicional. Ah, no, si yo un domingo vengo y veo que están diciendo la misa nueva, no, entonces no vengo más. No esperen eso. Aún en tiempos de la decadencia, cuando no querían escuchar a los profetas, y no solamente no querían escucharlos, sino que le pedían profeticen no mentiras, el culto y los sacerdotes del pueblo elegido eran superiores a lo de los pueblos vecinos. Entonces, por supuesto, que si se encuentran con un culto espurio, tienen que salir disparando. Pero no esperen eso. El demonio no es tan tonto. Acuérdense de lo de Rifán. Cuando Rifán va a la primera visita ad limina, en cuanto obispo, confundido con los otros obispos de la iglesia conciliar, va a Roma, se dirige inmediatamente al secretario de la Comisión Ecclesia Dei, Monseñor Perl, y le dice, ¿concelebro con ellos? ¿Y qué le contestó Monseñor Perl? No, sobre todo no. No sea tonto. ¿Cómo va a concelebrar la misa nueva con esto? ¿Se da cuenta que se van a dar cuenta de la engañifa que hemos hecho? No, ustedes rezan la misa tradicional. Todavía faltaba cierto tiempo para que aceptasen que Rifán celebrase y concelebrase la misa nueva. Después llegó, pero todavía no. Fue la primera visita ad limina. Y el mismo Monseñor Perl le dice, no, sobre todo no concelebre la misa nueva. Entonces, en tiempo de decadencia, el culto y los sacerdotes de Israel eran superiores a los de los pueblos vecinos. Y sin embargo, los propios fieles iban a estos sacerdotes, que tenían un culto legítimo, superior, por supuesto, entonces también, a lo de los pueblos vecinos, profetizando mentiras. Bueno, señores, era por esto que yo quise recopilar todas estas cosas, ¿no? Para mí es muy, muy aleccionador todo esto. Capítulo 46, versículo 10 del profeta Isaías. Yo anuncio desde el principio lo que ha de venir, y mucho tiempo antes lo que aún no se ha hecho. Yo digo, mi designio subsistirá, ejecutaré toda mi voluntad. Bueno, esas son palabras de Dios. Entonces, es muy interesante el comentario de Monseñor Straubinger. No puede menos que asombrar a los creyentes el ver cuántos pensadores y teorizadores exponen su visión personal sobre el futuro del mundo sin recordar para nada los anuncios de Cristo y las profecías de la Sagrada Escritura. Cuántos auguran tiempos halagüeños con optimismo humanista, sin pensar que San Pablo y el mismo divino fundador de la Iglesia tienen anunciada la más tremenda apostasía. No, vamos despacio. A ver. Vamos despacio. Comenten, lean, relean y comenten. Muy bueno. No me dejen hablar a mí. Vamos. No puede menos que asombrar a los creyentes el ver cuántos pensadores y teorizadores exponen su visión personal sobre el futuro del mundo sin recordar para nada los anuncios de Cristo y las profecías de la Sagrada Escritura. Cuántos auguran tiempos halagüeños con optimismo humanista, sin pensar que San Pablo y el mismo divino fundador de la Iglesia tienen anunciada la más tremenda apostasía. Comente. Sí. Auguran tiempos halagüeños, dicen que estamos en ellos, y es más, a veces auguran cosas pesimistas, pero pensando en el resurgimiento posterior, porque no se hacen las cosas como los predicadores dicen.
Ahora, ¿a propósito de qué viene este comentario de Monseñor Straubinger? De ese texto, versículo 10 del capítulo 46, en el cual Dios se arroga la potestad exclusiva de augurar el futuro. Yo anuncio desde el principio lo que ha de venir y mucho tiempo antes lo que aún no se ha hecho. Yo digo, mi designio subsistirá y ejecutaré toda mi voluntad. Por eso dije apenas se terminó de leer, para aclarar, es palabra de Dios, la trae Isaías, pero no es palabra de Isaías. Está escrito por Isaías, pero hace referencia, es Dios quien habla. Entonces la potestad exclusiva de Dios. Y ante esa potestad exclusiva de Dios, Monseñor Straubinger hace resaltar, no puede menos que asombrar a los creyentes al ver cuántos pensadores y teorizadores exponen su visión personal sobre el futuro del mundo, cuando, justamente, sin recordar para nada los anuncios de Cristo y las profecías de la Sagrada Escritura. Ese contraste es impresionante. Porque si uno se queda con la cita sola, bueno, por supuesto, es palabra de Dios, pero los papas nos han indicado muchísimas veces que no debemos quedarnos con la sola palabra. O sea, que hay que leer la Sagrada Escritura con los buenos comentadores, los buenos comentaristas. Y bueno, Straubinger constantemente se está apoyando. A veces nosotros salteamos, ¿no es cierto?, el apoyo en quién lo hace, pero están los de San Gregorio, San Agustín, San Jerónimo, etcétera. Es muy importante tener en cuenta que, un poco como decía Luis, algunas visiones no hablan de tiempos halagüeños y entonces se dan las dos condiciones. Me parece que sobre todo en este último tiempo, y muy especialmente a través de los medios masivos y de la cultura, se ha difundido no un futuro venturoso y halagüeño con optimismo humanista, sino el pesimismo nihilista de que el hombre está solo por una simple casualidad en el mundo y que no le importa a Dios en absoluto y que se dirige hacia un fin intrahistórico, catastrófico, espantoso, que lleva al suicidio. Exactamente. Porque al demonio le importa poco hacerme caer por derecha que por izquierda. Claro. Le importa poco. Y eso depende mucho del temperamento de uno. Sobre todo el temperamento. También el carácter, pero sobre todo el temperamento. Entonces hay algunos en que el demonio los hace caer por un falso optimismo. Y a otros los hace caer por un falso pesimismo. Y la cuestión está, justamente como siempre, la verdad, no está en un medio, medido con una regla. No. El medio es la de la realidad, el realismo. Entonces acá no se trata de ser optimista, de ser pesimista, sino de ser realista. Y ser realista tiene que ver con el conocimiento que da esta cita sobre esta potestad exclusiva de Dios de ser el único que puede anunciar lo que ha de venir. Entonces, ¿eso dónde lo vamos a encontrar? En la revelación con mayúscula, sea escrita, sea oral, la tradición, sea en las legítimas y verdaderas apariciones o profecías privadas, las cuales tienen que ser interpretadas, analizadas a la luz de la revelación con mayúscula y no al revés. Y yo vuelvo a repetir lo que en el 2002, diciembre del 2002, discutí con Monseñor Williamson en la Casa del Distrito de Martínez. Monseñor, yo interpreto, analizo las revelaciones privadas a la luz de la revelación con mayúscula y no al revés. Y me empezó a hacer morisquetas con su cara, elevando las cejas y demás, como diciendo no. Y bueno, entonces yo me encogí de hombro diciéndole, bueno, haz lo que quieras. Si vos querés agarrar las revelaciones, las profecías de nuestro Señor, de San Pablo, del Apocalipsis, e interpretarlas a la luz de Aquita, y bueno, quita. Problema tuyo. Ahora, detrás de estos tiempos halagüeños que se auguran, por un lado, el optimismo, y por otro lado, los ominosos presagios del hundimiento de la humanidad, siempre hay una lucha contra, por lo menos, las reliquias que quedan de lo católico, ¿no?
y que llevan estas posiciones pesimistas o optimistas a la más tremenda apostasía, como si eso fuera la solución. Es decir, abandonar todo lo que queda de la Iglesia, todo lo que queda de nuestro Señor, va a llevar a restaurar el mundo. Eso lo dicen tanto los optimistas como los pesimistas. Exactamente. ¿Sí? Y ahí entonces viene justamente lo que está anunciado, la más tremenda apostasía. ¿Cómo termina el comentario de Monseñor Strobinger? Diciendo que San Pablo enseña también que tales maestros tendrán éxito, en tanto que él es mirado como enemigo por decir la verdad. ¿Cómo terminaron los profetas, Isaías, Jeremías? Asesinados. Mártires. Jeremías atado entre dos árboles, las manos en un árbol, los pies en otro, y aserrado por el medio con una sierra de madera. Si hubiese sido de hierro, por lo menos hubiesen sido un poco misericordiosos, ¿no? No, de madera. Los otros días leía, genial también, ¿no? Cómo es el demonio, ¿no? Que martirizaron a un mártir, y usaron a un niño para que lo martirizara. Y evidentemente que los golpes del niño no acababan como hubiese acabado un verdugo, digamos, adulto y adiestrado. Entonces le prolongaron el martirio con los golpecitos que le iba dando el niño. De acá una sierra de madera. Lo aserraron al medio. Bueno, los maestros, los falsos profetas, tendrán éxito, en tanto que los verdaderos, y bueno, serán mirados como enemigos por decir la verdad, como dice San Pablo, o serán aserrados por el medio, como le pasó a Isaías, o morirán también como Jeremías, y tantos otros, que son santos, están en el santoral. No tienen, digamos, una fiesta como la de hoy San Bernardo, pero son santos. En el martirologio aparecen. Bueno, seguimos. Capítulo 59, versículos 9 y siguientes. Capítulo 56. Sí. Todas las bestias del campo, venid y comed, y vosotras todas las fieras del bosque. Los atalayas de Israel son ciegos todos, no entienden nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos, dormilones que aman el sueño. Y estos perros son voraces, jamás se hartan. Los mismos pastores no entienden, cada uno de ellos sigue su propio camino. Cada cual va tras su propio interés, hasta el último. Venid, yo traeré vino y tomaremos bebidas embriagantes, y mañana será como hoy, día grande, muy grande. A esto dice Monseñor Strobinger, súbito y tremendo cambio de lenguaje. Atalayas llama el profeta a los caudillos y sacerdotes. Ay de ellos si persiguen sus propios intereses, si viven cómodamente, si se callan ante los abusos como perros mudos, si se dejan guiar por razones políticas y personales en vez de predicar y practicar la doctrina que predican. Para esto, por supuesto, también siempre hay un asentarse en multitud de citas, ¿no? Hay un contraste directo con la figura del verdadero apóstol y pastor, por ejemplo, en la primera de San Pedro 5.1. Mañana será como hoy, también está asentado, obviamente, en citas varias de la Sagrada Escritura. Así que no nos sorprendamos si hoy fue como ayer. Claro. Porque está en la Sagrada Escritura. Mañana será como hoy. Claro. Y acá dice que se dejan guiar por razones políticas. A usted alguien le dijo que esto era política, ¿no? Pero me lo dijo antes que a los otros. Ah. Ese es el problema. Yo lo escuché antes. Ese es el tema mío. ¿Qué problema? Ahora, ¿por qué lo escuché antes? Y habrá sido porque lo enfrenté antes también, no sé. Pues si no, no lo hubiese escuchado antes tampoco. Y hay algunos que no lo escucharán nunca. Isaías en el capítulo 58, versículo 1 continúa: clama a voz en cuello y no ceses, cual trompeta alza tu voz, denuncia a mi pueblo sus maldades y a la casa de Jacob sus pecados. Acá viene el contraste, la orden que le da Dios al pobre Isaías. Yo me imagino, hay que ponerse en la piel del pobre Isaías, y después de Jeremías. Dios le manda, y ellos veían perfectamente lo que les iba a pasar, terribles.
En ese contraste que vemos, se dan cuenta, el pueblo está pidiendo, profetízanos mentiras, dinos cosas halagüeñas, predícanos la paz, papá. Y va Dios, clama a voz en cuello y no ceses, cual trompeta alza tu voz, denuncia a mi pueblo sus maldades y a la casa de Jacob sus pecados. Y entonces uno cuando lee el libro de Jonás, uno entiende en parte. Cuando Jonás agarra, se sube a un barco y se escapa, no quiere ir a Nínive a profetizar la destrucción de Nínive en 40 días. Se escapa. Y bueno, después viene la tormenta, etcétera, lo echan al mar y bueno, después Dios se le aparece de vuelta y dice, anda a Nínive, bueno, ahí va. Y encima va a Nínive, predica la destrucción y Dios no destruye Nínive, los perdona. Y se enoja el profeta con Dios. No, es genial, la Sagrada Escritura es genial, todas esas cosas. Pero bueno, acá clama en voz en cuello, etcétera. No ceses. Y ahí comenta eso, Monseñor Strobing. No ceses. Misión y responsabilidad del pastor o profeta enviado. Hay en este bellísimo capítulo enseñanzas fundamentales de espiritualidad. El que no instruye al pueblo que le ha sido confiado para convertirlo en piedras pulidas para la reconstrucción de la iglesia, no puede ser llamado apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni doctor. No diga quién lo dijo eso. No digo. Repita la cita primero. El que no instruye al pueblo que le ha sido confiado para convertirlo en piedras pulidas para la reconstrucción de la iglesia, no puede ser llamado apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni doctor. Tiene sus años esa cita. Sí, algunos. A mí lo que me llama la atención es que habla de la reconstrucción de la iglesia ya en aquella época, ¿no? Y sí, lo cual fue cierto. Sí. Y nosotros también hablamos de una reconstrucción de la iglesia. ¿Habrá? Sí. Lo que pasa que no cuando quieren los falsos profetas. Ni como quieren los falsos profetas. Bueno, esta cita pertenece a un doctor de la iglesia y un doctor justamente caracterizado por su aplicación a la Sagrada Escritura, su comentario, su traducción, etcétera, que es San Jerónimo. El que no instruye al pueblo que le ha sido confiado para convertirlo en piedras pulidas para la reconstrucción de la iglesia, no puede ser llamado apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni doctor. Ni obispo, ni nada por el estilo. Nada, falso profeta. Capítulo 59, versículos 8 a 15 de Isaías. No conocen la senda de la paz, ni hay justicia en sus caminos. Tuercen sus sendas. Quien anda por ellos no conoce la paz. Por eso la rectitud está lejos de nosotros y no nos encuentra la justicia. Esperamos la luz, mas he aquí tinieblas, la claridad del día y caminamos a oscuras. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos en pleno día como si fuera de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos todos como osos y como palomas gemimos sin cesar. Esperamos en la justicia y no aparece, en la salvación que queda lejos de nosotros, pues son numerosos nuestros pecados delante de ti y nuestras iniquidades dan testimonio contra nosotros. Porque nuestros pecados están delante de nosotros y conocemos nuestras iniquidades, que hemos pecado y renegado de Yahvé, que nos hemos retirado de nuestro Dios, que hemos hablado palabras violentas y rebeldes, que concebimos mentiras y las proferimos de nuestro corazón. Por esto se ha retirado la rectitud y la justicia se mantiene lejos, porque la verdad tropieza en la plaza y la rectitud no halla entrada. La lealtad ha sido desterrada y es tratado como presa el que se aleja del mal. Yahvé lo vio y no le gustó que ya no hubiese justicia. El profeta sigue hasta aquí condenando la doblez de su pueblo. Este toma la palabra luego en una elocuente confesión colectiva que es como un paréntesis antes de los admirables anuncios y promesas mesiánicas que van a cerrar este capítulo. No conocen la senda de la paz. No hay paz para los impíos, dice el mismo profeta Isaías en otros lugares. Jesucristo es llamado príncipe de paz, porque ha traído la paz a la tierra, la paz con Dios. Por esto los ángeles, al nacer el príncipe de paz en la gruta de Belén, entonaron aquel sublime cántico, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.
Nuestras iniquidades dan testimonio contra nosotros. Sería inútil disimular, ya que Él todo lo ha visto. Nótese la insistencia en el concepto del versículo 4 sobre la falta de justicia y de verdad. Aquí el profeta se refiere a la vida pública y a los tribunales que tuercen las leyes. Allí alude más bien a la vida individual y sin duda también a la general falta de amor por causa de la verdad y del bien. La vida pública y los tribunales, la plaza de los dos congresos, ¿no? Y la Plaza de Mayo. Tantas plazas en todo el mundo, ¿no? Aquí el profeta se refiere a la vida pública y a los tribunales, que tuercen las leyes. Tuercen las leyes. Bueno, hasta acá llegamos con el profeta Isaías. Nos vamos a adentrar en Jeremías, profeta Jeremías, pero podemos hacer una pausa. Una pausa. Hacemos una pausa. Enseguida estamos regresando aquí a Radio Cristiandad, a los especiales, con la visita hoy del padre Juan Carlos Seriani. Estos son los especiales de Radio Cristiandad con el padre Juan Carlos Seriani, correspondiente al día miércoles 20 de agosto, día de San Bernardo, en el centenario del fallecimiento del gran Papa San Pío X. Muy bien, todavía unos minutos más dedicado a este estudio pormenorizado acerca de los falsos profetas en la Sagrada Escritura. Continuamos, padre. Vimos Isaías. Corresponde adentrarnos un poco, al menos. Sí, con el profeta Jeremías son bastante, mucho más son las citas, y los comentarios de Monseñor Straubinger son, por lo general, también bastante más minuciosos. Pero bueno, vamos a tratar de ver algunas de las citas. De todos modos, más o menos siempre referido a lo mismo, ¿no es cierto? De una manera o de otra. Pero ya en el capítulo 4, versículo 10, el profeta Jeremías, leemos allí, dice: Y dije yo, Señor Yahvé, ciertamente has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, tendréis paz, cuando la espada ha llegado ya hasta el alma. Bueno, hay que leer el comentario y leer el contexto sobre todo, pero con el comentario queda bastante claro que cuando el profeta Jeremías le dice a Dios: Señor, ciertamente has engañado a este pueblo. No dice han engañado, sino has engañado a este pueblo, diciendo tendréis paz cuando la espada ha llegado ya hasta el alma. Entonces, Monseñor Straubinger nos aclara. Se refiere a los falsos profetas. Es frecuente en la Biblia el caracterizar a estos como predicadores de una paz ilusoria para atraerse las simpatías. San Juan de la Cruz, tomando este pasaje en sentido místico, lo explica de la siguiente manera: la paz que les prometía Dios era la que había de haber entre Dios y el hombre por medio del Mesías que les había de enviar, y ellos entendían la paz temporal. Por eso cuando tenían guerras y trabajos, les parecía engañarles Dios, acaeciéndoles al contrario de lo que ellos esperaban. Muy importante, tratándose de San Juan de la Cruz, es muy raro verlo citado justamente en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto?, en los comentarios de la Sagrada Escritura. Yo no he encontrado otras citas, me parece, de Monseñor Straubinger trayendo a San Juan de la Cruz. Pero fíjense el comentario del gran doctor místico: la paz que les prometía Dios, o sea que hay una promesa de paz hecha por Dios, era la que había de haber entre Dios y el hombre por medio del Mesías que les había de enviar. Traslademos esto al Nuevo Testamento y es lo mismo. La paz que nos promete Dios y que todavía no se ha cumplido es aquella que se concertará con ocasión de la segunda venida de nuestro Señor. Y ellos entendían, y estos entienden, paz temporal. Por eso, cuando tenían guerras y trabajos, cuando tienen guerras y trabajos, les parece engañarles Dios, acaeciéndoles al contrario de lo que ellos esperan. Entonces, de la misma manera que en el Antiguo Testamento estaba prometida la paz mesiánica, que todavía no se ha concluido,
deben esperarla, los del Antiguo Testamento debían esperarla de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos esperarla de nuestro Señor Jesucristo. Porque bien, la primera cita de todas que hemos leído, todavía estos vaticinios no se han cumplido, dice Monseñor Strominger. En el año 46, 48, estos vaticinios no se han cumplido, pero se cumplirán. Entonces, por eso la traigo, a colación traigo esta cita, porque justamente es típico de los falsos profetas. Además, esta es la paz universal, o sea, la paz individual también se consigue de esa manera. Y, por supuesto, por ejemplo, el mejor ejemplo son los mártires, que a pesar de que estaban en grandes trabajos y sufrimientos, estaban en paz. Capítulo 5, versículos 30 y 31. Cosa extraña y terrible acontece en la tierra. Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes gobiernan según su antojo. Y esto le gusta a mi pueblo. Pero ¿qué haréis cuando estas cosas lleguen a su fin? Dios nos revela aquí uno de los peores males, la influencia destructiva de los falsos profetas y sacerdotes oportunistas que dejan la predicación de la verdad y hablan lo que gusta al auditorio. Los labios del sacerdote han de guardar la ciencia, dice Dios por boca del profeta Malaquías, y de sus labios se ha de aprender la ley, puesto que él es el mensajero del Señor de los ejércitos. En los castigos descritos en el 9º capítulo del profeta Ezequiel, Dios exige que el juicio comience desde el santuario. San Pedro repite esta amenaza en su primera carta. La dignidad de los sacerdotes es grande, pero grande es también el perjuicio que ellos causan en las almas cuando descuidan su sagrado ministerio y no predican la palabra de Dios. Escudriñando las historias antiguas, escribe San Jerónimo, encuentro que la Iglesia ha sido desgarrada y han sido seducidos los pueblos por los malos sacerdotes. Recuerden que cuando el padre Lacunza hace toda su fuerza sobre este tipo de citas respecto del falso profeta, están los que se escandalizan. En San Jerónimo ya escribió en su tiempo, siglo IV, escudriñando las historias antiguas, encuentro que la Iglesia ha sido desgarrada y han sido seducidos los pueblos por los malos sacerdotes. Entonces, ¿qué será cuando esté el falso profeta? Claro. Y a su mando tenga todo ese cuerpo de malos sacerdotes. Claro, lo de Lacunza es un vaticinio. Lo de San Jerónimo es una cosa ya vivida. Histórica. Y que nosotros hemos visto muchas otras experiencias históricas, y la moderna también, por supuesto, ¿no? De malísimos sacerdotes, de pésimos sacerdotes. Bueno, usted tiene la prueba en una pequeña diócesis como es San Luis. El profeta Jeremías, capítulo 6, versículos 13 a 19. Porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, se han entregado a la avaricia. Todos, desde el profeta hasta el sacerdote, practican el fraude. Curan la llaga de mi pueblo a la ligera, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Quedarán confundidos porque cometen abominaciones, pero no se avergüenzan, ni conocen lo que es deshonra. Por eso caerán cuando caigan los otros. Perecerán al tiempo que yo los visite, dice Yahvé. Así dice Yahvé, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y seguidlo, y hallaréis reposo para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no lo seguiremos. Yo había puesto sobre vosotros atalayas diciendo, escuchad el sonido de la trompeta. Mas ellos respondieron, no queremos escuchar. Por tanto, oíd, oh naciones, gentes todas, entended lo que les sucederá. Escucha, oh tierra. He aquí que voy a traer sobre este pueblo calamidades, el fruto de sus mismos designios, porque no atendieron mis palabras y despreciaron mi ley. Bueno, rápidamente lo de Straubinger, ¿no es cierto? Paz, paz, dice, es el típico lenguaje de los falsos profetas. Típico lenguaje. Vamos a ver que reiteradamente después aparece esto. Y atalayas, comenta él, en primer lugar los profetas.
cuya misión consistía en estar alerta y señalar al pueblo los peligros. Pero, respuesta del pueblo, no queremos escuchar. Y Monsignor Straubinger hace referencia al non serviam de Satanás. En la parábola de las minas, los servidores infieles dicen lo mismo en otras palabras. No queremos que ese reine sobre nosotros. Y bueno, entonces no van a escuchar a los verdaderos profetas. Obvio. Capítulo 7, versículos 4 y 8. Son dos versículos distintos. No confiéis en las palabras falaces de aquellos que dicen, el templo de Yahvé, el templo de Yahvé, aquí está el templo de Yahvé. Pero vosotros confiáis en palabras de mentira que de nada os aprovecharán. O sea, palabras de mentiras cuando están diciendo el templo de Yahvé, el templo de Yahvé, el templo de Yahvé. Vamos a ver ahora el comentario de Monsignor Straubinger, lo mismo, la misa tradicional, la misa tradicional, la misa tradicional. Bueno, en los últimos tiempos nuestro Señor dice, cuando digan que está allá el Cristo, no le creáis. El templo, los falsos profetas confiaban en el templo y creían que Dios no permitiría su ruina. Pensamiento carnal, pues Dios mira el corazón y no el aparatoso culto exterior. San Jerónimo comenta este pasaje diciendo, si el cielo y la tierra han de pasar, sin duda también pasarán todas las cosas terrenales. Los lugares, pues, de la cruz y de la redención, solo aprovechan a aquellos que llevan su cruz y resucitan cada día con Cristo, haciéndose así dignos de tan grande morada. Y los que claman, templo del Señor, oigan lo que dice el apóstol de las gentes, el templo del Señor sois vosotros, y el Espíritu Santo mora en vosotros. No. San Jerónimo y San Pablo hablan de una iglesia no visible, reducida a proporciones puramente domésticas, son cismáticos, son sedevacantistas. Genial. No, genial. Vamos a leer de vuelta lo que dice Monsignor Straubinger, citando nada más y nada menos que a San Jerónimo. Entonces, San Jerónimo comenta este pasaje diciendo, si el cielo y la tierra han de pasar, sin duda también pasarán todas las cosas terrenales. Los lugares, pues, de la cruz y de la redención, solo aprovechan a aquellos que llevan su cruz y resucitan cada día con Cristo, haciéndose así dignos de tan grande morada. Y los que claman, templo del Señor, oigan lo que dice el apóstol de las gentes, el templo del Señor sois vosotros, y el Espíritu Santo mora en vosotros. Y termina Monsignor Straubinger diciendo, véase la conversación de Jesucristo con la mujer samaritana. O sea, el Padre quiere adoradores en espíritu y en verdad. Llega el tiempo que ni aquí ni en Jerusalén, le dice, adoraréis. ¿Dónde estaba la verdadera religión? Jerusalén, o allí donde estaban los samaritanos que creían que era allí, ni aquí ni en Jerusalén. A pesar que dice que la salvación viene por parte de los judíos, pero ni aquí ni en Jerusalén, porque el Padre que es espíritu busca adoradores en espíritu y en verdad. Prepárense, capítulo 8, versículos 10 y 11 de Jeremías. Por lo cual daré sus mujeres a otros y sus campos a nuevos poseedores, porque desde el menor hasta el mayor todos se dejan llevar de la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote todos practican el fraude. Curan la llaga de mi pueblo a la ligera, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Bueno, sigamos, capítulo 9, versículo 5. Unos a otros se engañan y no dicen la verdad. Tienen avesada su lengua a hablar mentiras, se fatigan obrando el mal. Capítulo 11, versículos 19 a 21. Yo era como un manso cordero llevado al matadero, y no sabía que contra mí maquinaban diciendo, destrocemos el árbol con su fruto, cortémosle de la tierra de los vivientes y no quede ya más memoria de su nombre. Pero tú, oh Yahvé de los ejércitos, que juzgas con justicia y escudriñas los riñones y el corazón, déjame ver cómo tomas de ellos venganza, porque a ti te he entregado mi causa. Por tanto, así dice Yahvé respecto de los hombres de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices en el nombre de Yahvé,
si no quieres morir a nuestras manos. Es por esa última cita, ¿no es cierto?, esa expresión. No profetices en el nombre de Yahvé si no quieres morir a nuestras manos. Capítulo 12, versículo 10. Muchos pastores han destruido mi viña, han pisoteado mi heredad, han convertido mi deliciosa posesión en un desierto desolado. Y allí comenta Monseñor Straubinger, interesante. He aquí la causa de la decadencia de Israel, los falsos profetas, que adulan al pueblo con elogios falaces y la falta de meditación de la palabra de Dios. Lo que se ha de buscar ante todo en la Escritura es el alimento que sustentará nuestra vida espiritual y la hará adelantar en la vía de la perfección. Con ese fin, San Jerónimo se acostumbró a meditar día y noche la ley del Señor y a alimentarse en las Sagradas Escrituras del pan descendido del cielo y del maná celestial que encierra en sí todas las delicias. ¿Cómo podría nuestra alma prescindir de ese alimento? ¿Y cómo es posible que el sacerdote se señale a los demás el camino de la salvación si él mismo descuida de instruirse por la meditación de la Escritura? Eso está tomado de una encíclica del Papa Benedicto XV. Pasamos al capítulo 14, versículos 13 a 19 del profeta Jeremías. Entonces dije, Señor Yahvé, mira cómo los profetas les dicen, no veréis espada ni tendréis hambre, antes bien, yo os daré una paz segura en este lugar. Y me respondió Yahvé, los profetas profetizan mentiras en mi nombre, yo no los he enviado, nada les he ordenado, no he hablado a ellos. Visiones mentirosas, vanas adivinaciones e ilusiones de su propio corazón es lo que profetizan. Por tanto, así dice Yahvé respecto de los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado y que dicen, no habrá en el país ni espada ni hambre. Al filo de la espada y por hambre perecerán estos profetas. La gente ante las cuales ellos profetizan serán arrojadas por las calles de Jerusalén, víctimas del hambre y de la espada, y no habrá quien los entierre, a ellos, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y derramaré sobre ellos su maldad. Diles pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas noche y día sin cesar, porque la Virgen, hija de mi pueblo, ha sido quebrantada con extremo quebranto, herida de gravísima plaga. Salgo al campo, veo a los que murieron por la espada, y si entro en la ciudad, a los extenuados por el hambre, pues tanto el profeta como el sacerdote andan errantes hacia un país desconocido. ¿Has rechazado del todo a Judá? ¿Aborrece tu alma a Sión? ¿Por qué nos has herido de muerte? Esperábamos la paz y no hay bien, el tiempo de restablecernos y no hay más que espanto. Todo esto hace referencia a que el profeta Jeremías había sido encomendado de profetizar el destierro y la destrucción de la ciudad. Y los judíos no querían aceptar esto. Entonces, buscaban quienes les profetizasen palabras halagüeñas, todo lo contrario, prosperidad y demás, ¿no es cierto? Y Jeremías, comenta el Monseñor Will... Ojalá, Monseñor Straubinger. Sí. Jeremías excusa al pueblo acusando a los falsos profetas que lo han inducido a la apostasía, como lo declaró el mismo Dios. Tanto el profeta como el sacerdote, los sacerdotes y profetas serán llevados al cautiverio, porque Dios los hace responsables de los males del pueblo. Importantes. Véase el capítulo 23, grande es la dignidad de los prelados, exclama San Lorenzo Justiniano, pero mayor es su carga. Colocados en alto puesto han de estar igualmente encumbrados en la virtud a los ojos de aquel que todo lo ve. Si no, la prepositura, en vez de mérito, les acarreará condenación. Capítulo 15, versículo 10 del profeta Jeremías. ¡Ay de mí, madre mía! ¿Por qué me diste a luz, hombre de contradicción como soy, y objeto de discordia para todo el mundo? A nadie he prestado dinero y nadie me prestó a mí, y con todo cada uno de ellos me maldice. Hombre de contradicción se llama a sí mismo el profeta Jeremías. Y en eso es figura de nuestro Señor Jesucristo. Este ha sido puesto como signo de contradicción. Pero vean que le cuesta, humanamente hablando, le cuesta al profeta.
Ay de mí, madre mía, ¿por qué me diste a luz, hombre de contradicción como soy? Objeto de discordia para todo el mundo. Entonces preferiría, humanamente hablando, no tener esa misión. Y bueno, sin embargo, la cumple. Capítulo 17, versículo 15. Mira que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Yahvé? Que se cumpla. Y Monseñor Straubinger, genial, la concordancia que hace ver entre este pasaje de Jeremías con uno de San Pedro. Dice, mira que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Yahvé? Que se cumpla. Es impresionante la similitud de este pasaje con el de segunda de San Pedro 3:3 y siguientes, donde el apóstol anuncia las dudas y burlas que habrá en vísperas de la segunda venida de Cristo, precisamente cuando esa parucía esté más próxima. Idénticas burlas e incredulidad anuncia el mismo Señor al decir que será como en los días de Noé y en los días de Lot, y al indicarnos que cuando sucedan estas cosas podremos saber que el reino de Dios está próximo y que Él está cerca a las puertas. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos, velad. Muy interesante ese comentario de Monseñor Straubinger. Bueno, y la mención de Noé y de Lot es de casos en que la iglesia, por decir así, o el pueblo elegido estaba reducido en dimensiones domésticas e individuales. Vaya, 8 personas quedaron. Vaya. Capítulo 18, versículo 18 de Jeremías. Ellos dijeron, venid, vamos a urdir acechanzas contra Jeremías, porque no falta todavía la ley al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni el oráculo al profeta. Vamos pues y ataquémosle con la lengua y no hagamos caso de ninguna de sus palabras. Increíble. Son palabras de los príncipes y sacerdotes que decían, no necesitamos de ese profeta tan molesto. Tenemos sacerdotes y profetas más a gusto nuestro. En Ezequiel 7:26 veremos la vanidad de sus presuntuosas palabras, porque allí les dice Dios, vendrá calamidad sobre calamidad, y a un rumor seguirá otro. Entonces pedirán en vano visiones al profeta, y al sacerdote le faltará la ley como a los ancianos el consejo. Ataquémosle con la lengua. Nuevamente vemos aquí a Jeremías como figura del divino Cordero, víctima de los pecadores. Bueno, pasamos a la cita de 23, 21, 22, capítulo 23, versículos 21 y 22. Yo no enviaba a esos profetas, ellos de suyo corrían. Yo no les hablaba y sin embargo profetizaban. Si han asistido a mi consejo, que comuniquen mis palabras a mi pueblo y lo conviertan de su mal camino y de la maldad de sus obras. Bueno, tiene una gran tentación aquí. Yo no enviaba a esos profetas. Ellos, de suyo, o sea, por su parte, corrían. En aquel entonces no había aviones, ¿no es cierto? Entonces algunos corrían, van corriendo. Yo no les hablaba, y sin embargo profetizaban. Si han asistido a mi consejo, que me comuniquen mis palabras a mi pueblo, y lo conviertan de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y Monseñor Straubinger dice, comenta esa expresión, asistido a mi consejo. Dice, la profecía de Amós nos enseña que Dios no obra sin revelar antes sus propósitos a los profetas. No puede haber mayor atractivo que este para que procuremos conocerlos, con lo cual el Señor promete aquí desviarnos de nuestros errores y vicios, por donde se ve que las profecías encierran mucho mayor santidad de lo que solemos pensar. Y el segundo versículo es una interesante variación de por sus frutos los conoceréis. Porque dice, si me escucharon a mí, los van a convertir y los van a sacar de la maldad de sus obras. Si no, quiere decir que el origen es otro. Capítulo 23, versículos 25-26. He oído lo que dicen los profetas, los que en mi nombre profetizan mentiras diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo ha de durar esto en el corazón de esos profetas que profetizan mentiras y presentan como vaticinios las imposturas de su corazón? Comenta Monseñor, Dios a veces se manifiesta en sueños.
mas en general expresa su voluntad por otros conductos, en particular por su palabra. Entonces Dios a veces se manifiesta en sueños, o en apariciones, en revelaciones privadas, mas en general expresa su voluntad por otros conductos, en particular por su palabra. Es muy interesante este comentario de Monseñor Straubinger, porque a propósito de que he oído lo que dicen los profetas, los que en mi nombre profetizan mentiras, diciendo he tenido un sueño, se me apareció la Virgen, vi sangrar a la imagen, que esto, que lo otro. ¿Hasta cuándo ha de durar esto en el corazón de esos profetas que profetizan mentiras y presentan como vaticinios las imposturas de su corazón? Veamos que no es nuevo esto. Entonces analicemos las supuestas apariciones. Concuerdan con la Sagrada Escritura, con la revelación, con las verdaderas, que no son muchas apariciones reconocidas por el legítimo magisterio de la Iglesia. Capítulo 23, versículos 30 a 33. Por eso he aquí que estoy contra esos profetas, dice Yahvé, que se roban mutuamente mis palabras. He aquí que estoy contra esos profetas, dice Yahvé, que se valen de sus lenguas para hablar en tono de oráculo. He aquí que estoy contra esos profetas que suenan mentiras, dice Yahvé, y contándolas extravían con sus mentiras y fanfarronadas a mi pueblo. Yo no los he enviado ni les he dado orden alguna. De ninguna manera aprovechan a este pueblo, dice Yahvé. ¿Cómo ha de hablar el profeta? Cuando te preguntare, pues, este pueblo, o un profeta, o un sacerdote, diciendo, ¿cuál es la carga de Yahvé?, les responderás, la carga sois vosotros, y yo os desecharé, dice Yahvé. Respecto de esa carga, ¿no? ¿Cuál es la carga de Yahvé? Le responderás, la carga sois vosotros, y yo os desecharé. Comenta Monseñor Straubinger. Llaman carga las profecías de Jeremías porque no les agradaban. Carga es también un término que usan los profetas para designar las profecías conminatorias. Dios se indigna aquí contra los que, pensando mal de su misericordia, no conciben palabras de Dios que no sean una carga, una amenaza o un pesado mandamiento, olvidando que toda la Sagrada Biblia es un inmenso mensaje de amor paternal. Entonces no solamente son las palabras halagüeñas, optimistas, sino también las que profetizan cosas malas, tanto unas como otras. Capítulo 27, versículos 9 y 10. Vosotros, pues, no escuchéis a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros magos que os repiten, no seréis siervos del rey de Babilonia, porque lo que os profetizan es mentira, para que seáis arrojados de vuestra tierra, y yo os destierre y perezcáis. Pues muy interesante el comentario que hace Monseñor Straubinger, desmenuzando esta cita. Son 2 versículos, pero muy profundo. Dice Monseñor Straubinger: enumeración de diversas clases de falsos profetas. Soñadores, los que pretenden recibir inspiraciones en sueños. Magos en sentido malo, embaucadores, farsantes. Mago en el sentido primitivo significaba entre los medos y persas al hombre sabio, filósofo y también médico, porque estas ciencias eran una sola, que consistía en averiguar cómo la voluntad de Dios se manifestaba en los fenómenos del cielo astral. De ahí que entre aquellos pueblos paganos se consideraran a los magos como profetas y conocedores de los secretos divinos. De los medos y persas llegó esta institución a los babilonios, en cuyo ejército había muchos soldados de origen medo-persa, mas el contacto con Babilonia significa a la vez la decadencia de la institución, y en vez de buscar la voluntad de Dios, los magos imitaban las maquinaciones de los adivinos y agoreros. El libro de Daniel nos muestra cuán grande era su autoridad en la corte del rey de Babilonia. En el Nuevo Testamento aparecen las 2 ramas de los magos, los buenos ante el pesebre del niño Jesús y los malos en la figura de Simón Mago. Muy interesante.
¿Mm? No escuchéis a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros magos que os repiten, no seréis siervos del rey de Babilonia. O sea, Dios está diciendo, escuchen a Jeremías que va a decir, van a ser deportados a Babilonia y Jerusalén será destruida. Y no escuchéis a los otros. Se puede hacer la comparación, inmediatamente uno está tentado de hacerla, ¿no es cierto? Pero bueno. Capítulo 27, versículos 14 a 18. Insiste Dios. No escuchéis las palabras de los profetas que os repiten, no seréis siervos del rey de Babilonia, pues lo que os profetizan es mentira. Porque no los he enviado yo, dice Yahvé, sino que profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os destierre y perezcáis, tanto vosotros como los profetas que os profetizan. Hablé también a los sacerdotes y a todo este pueblo, diciendo, así dice Yahvé, no escuchéis las palabras de los profetas que os vaticinan, diciendo, he aquí que los vasos de la casa de Yahvé serán restituidos de Babilonia ahora muy pronto, porque lo que os profetizan es mentira. No los escuchéis, servid al rey de Babilonia y viviréis. ¿Por qué ha de convertirse esta ciudad en desierto? Si en verdad son profetas y si en ellos está la palabra de Yahvé, que intercedan ahora con Yahvé de los ejércitos, y si en ellos está la palabra de Yahvé, que intercedan ahora con Yahvé de los ejércitos, a fin de que los vasos que quedan aún en la casa de Yahvé y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén, no vayan también a Babilonia. Bueno, todo eso se cumplió, pero es muy interesante, es larga esa cita, pero interesante cómo, que era justamente lo que profetizaban, siempre con una interpretación falsa de que eran el pueblo elegido, el templo, el verdadero culto. No van a ir a Babilonia, hoy dirían, no va a llegar el anticristo antes de una restauración. Bueno, pasamos a 28:6. 28:6. Dice así Jeremías. Respondió el profeta Jeremías a Ananías profeta en presencia de los sacerdotes y todo el pueblo que estaba en la casa de Yahvé. Y le dijo el profeta Jeremías, así sea, hágalo así Yahvé. Cumpla Yahvé tus palabras que has profetizado, de modo que él haga volver de Babilonia a este lugar los vasos de la casa de Yahvé y todos los cautivos. Comenta, Monseñor Straubinger. Hágalo así Yahvé, etcétera. Como profeta de Dios, Jeremías no desea ni busca otra cosa que el cumplimiento de la palabra de Dios, y como patriota no puede anhelar más que el bien de su pueblo. No es la envidia la que le impulsa a oponerse a Ananías, sino el santo celo por Yahvé y el amor sincero a la patria. Bueno, ojalá se cumpla lo que tú dices, pero yo sé que no se va a cumplir. Y entonces hay que profetizar otra cosa. Sigue el profeta, dice Jeremías. Pero escucha solo esta palabra que voy a decir a tus oídos y a oídos de todo el pueblo. Los profetas de tiempos antiguos que fueron antes de mí y antes de ti, vaticinaron guerras, calamidades y peste contra muchos países y contra grandes reinos. En cuanto al profeta que profetiza cosas buenas, verificado que se haya su profecía, será reconocido como profeta realmente enviado por Yahvé. Acá, por supuesto, entonces retoma el método de discernimiento que había dado ya en una de las primeras citas que hemos leído. Sigue el profeta Jeremías 28, 10 a 17. Entonces el profeta Ananías tomó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Y habló Ananías delante de todo el pueblo diciendo, esto dice Yahvé, de la misma manera romperé yo dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que está sobre el cuello de todos los pueblos. Y el profeta Jeremías se fue por su camino. Después de que Ananías hubo roto el yugo que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías, llegó a éste la palabra de Yahvé que decía, anda y dile esto a Ananías. Así dice Yahvé, has quebrado un yugo de madera, pero en su lugar has hecho un yugo de hierro. Porque así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo he puesto un yugo de hierro sobre el cuello de todos estos pueblos para que estén sujetos a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán. Hasta los animales del campo le he dado.
Y dijo el profeta Jeremías a Ananías profeta: escucha, Ananías, Yahvé no te ha enviado, y tú has hecho que este pueblo confíe en la mentira. Por lo cual, así dice Yahvé, he aquí que te voy a quitar de sobre la tierra. Este mismo año morirás, por cuanto has predicado la rebelión contra Yahvé. En efecto, murió el profeta Ananías aquel mismo año en el 7º mes. Bueno, ahí se ve de qué lado estaba la verdad profética. ¿Mm? Seguimos. Capítulo, pasamos el 29, trae muchas citas interesantes. Vamos al 32, los primeros 5 versículos del 32. Palabra de Yahvé que fue dirigida a Jeremías el año 10º de Sedecías, rey de Judá, que corresponde al año 18º de Nabucodonosor. A la sazón, el ejército del rey de Babilonia tenía cercada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba encerrado en el patio de la cárcel que había en el palacio del rey de Judá. Le había encerrado Sedecías, rey de Judá, diciendo: ¿cómo es que tú profetizas esto? O sea, para que quede claro, estaba profetizando que Jerusalén iba a caer, entonces lo encerraron. Y resulta que ahora está Jerusalén rodeada del ejército de Nabucodonosor. Entonces Sedecías le reprochaba esta profecía a Jeremías: así dice Yahvé, he aquí que voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, que se apoderará de ella. Y Sedecías, rey de Judá, no escapará de las manos de los caldeos, sino que caerá sin remedio en poder del rey de Babilonia. Y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán los ojos de él, y llevará a Sedecías a Babilonia. Y allí se quedará hasta que yo le visite, dice Yahvé, pues aunque hagáis guerra contra los caldeos, no tendréis éxito. Bueno, por haber profetizado todo eso, estaba preso en el patio del rey Sedecías. Y ahora estaba cercada a Jerusalén, pronta justamente a ser destruida y a ser deportado todo el pueblo. Capítulo 36, versículos 21 a 26. Entonces el rey envió a Yehudí para que trajese el rollo, y éste lo sacó del aposento de Elisamá, secretario. Y Yehudí lo leyó ante el rey y ante todos los príncipes que estaban parados delante del rey. Se hallaba el rey, era el mes 9, en la casa de invierno, y delante de él había un brasero encendido. Y siempre cuando Yehudí acababa de leer 3 o 4 columnas, el rey las cortaba con el cortaplumas del escriba y las arrojaba al fuego del brasero hasta que todo el rollo se consumió en el fuego del brasero. Pues ni el rey ni ninguno de sus servidores que oyeron todas aquellas palabras tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos. Sin embargo, el Natán, Dalaías y Gamarías pidieron al rey que no quemase el rollo, mas no los escuchó. Y mandó el rey a Jeremías, hijo de Amamec, a Saraías, hijo de Jezriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, que prendiesen a Baruc el escriba y al profeta Jeremías, pero Yahvé los ocultó. Y lo que estaba escrito en esos rollos era la profecía de Jeremías. Las hacía leer y las fue quemando como despreciándolas justamente. Interesante la imagen. Y ahí comenta Monseñor Strobinger, dice: esta ira satánica contra el instrumento que guarda la sabiduría recuerda la fábula de aquel hombre que rompió el espejo que le mostraba su fealdad. El apóstol Santiago compara la palabra con un espejo, y Jesús dice claramente que el mundo no puede amarlo porque él da testimonio de que sus obras son malas. Pero Yahvé los ocultó a el profeta y a su amanuense, Baruc. Así defiende Dios a los que anuncian su palabra, los protege como a la niña de sus ojos, y si permite que sean perseguidos, él mismo los libra amorosamente como a párvulos incapaces de defenderse. En su momento, de todos modos, permitirá que caigan y que sean martirizados. Pero mientras le sirven como profeta, él va a impedir todo daño. Vamos al capítulo 42, versículo 18 a 20. Porque así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel: así como se ha derramado mi ira y mi indignación sobre los habitantes de Jerusalén, del mismo modo se derramará mi indignación sobre vosotros cuando entréis en Egipto, y seréis objeto de execración, de pasmo,
de maldición y de oprobio, y no volveréis a ver este lugar. Por eso dice Yahvé acerca de vosotros, oh resto de Judá, no vayáis a Egipto. Tomad nota de que yo os advierto el día de hoy, porque os engañasteis a vosotros mismos cuando me enviasteis a Yahvé vuestro Dios, diciendo, haz oración por nosotros a Yahvé nuestro Dios, y todo cuanto diga Yahvé nuestro Dios, dínoslo así, y cumpliremos. O sea que está ese parte del pueblo que, para escapar de manos de los babilonios, van a caer en manos de los egipcios. No vayáis a Egipto. Comenta Monseñor Strobinger. Seréis objeto de execración, etcétera. Es decir, seréis citados entre los demás pueblos como ejemplo de la maldición divina. No vayáis a Egipto. Esto se refiere a Deuteronomio 17:16. Tomad nota de que yo os advierto el día de hoy. Es notable que el Señor no los mueva a ninguna iniciativa, sino al contrario, a esa pasividad que es la más difícil prueba de la fe, porque nadie se resigna a ella si no tiene una confianza absoluta. Es genial eso. ¿Cuántas veces se nos ha acusado de estar en la pasividad? De cruzarnos de brazos, crúcense de brazos y esperen la venida de Cristo. Como si en la inhóspita trinchera, cuántas veces lo hemos dicho, ¿no es cierto? Hubiese pasividad. Pero es muy interesante lo que dice aquí Monseñor Strobinger. Dice, es notable que el Señor no los mueva a ninguna iniciativa, sino al contrario a esa pasividad que es la más difícil prueba de la fe, porque nadie se resigna a ella si no tiene una confianza absoluta. Queda todo en manos de Dios. Y continúa Dios. Os engañasteis a vosotros mismos. Lo dijo Jeremías a los capitanes y al pueblo entero cuando, después de haber logrado conocer la voluntad de Dios, declararon falsa la profecía porque no concordaba con sus propios deseos. Lo podría decir también a los que hoy en día leen la Sagrada Escritura para conocer la voluntad de Dios y cuando ven que está en contra de sus juicios, de su modo de pensar y de su modo de vivir, dan vuelta a las palabras divinas hasta que salgan con la suya. Y si esto ya no es posible, porque encuentran la verdad y la voluntad de Dios expresada sin sombra de duda, pretenden hacer creer a sí mismos y a los demás que bajo estas palabras claras está escondido un simbolismo, cuyo significado buscan a costa de la verdad, la cual esquivan a todo precio. ¿No fueron más sinceros los judíos que al abandonar a Jesús decían, dura es esta doctrina, ¿quién puede escucharla? Impresionante, impresionante. Capítulo 43, versículo 1 a 3. Ya terminamos por hoy. Cuando Jeremías hubo acabado de transmitir al pueblo entero todas las palabras de Yahvé su Dios, todas aquellas palabras que Yahvé su Dios le había encargado decirles, respondieron Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Caré, y todos los hombres rebeldes. Es mentira lo que dices. ¿No te ha enviado Yahvé nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para habitar allí? Es Baruc, hijo de Nerías, el que te instiga contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, a fin de que nos maten o nos deporten a Babilonia. Comenta Monseñor Strobinger. Es mentira. Así habla el corazón pervertido. En realidad, saben muy bien que Jeremías no miente y que nada le importa la impresión producida por sus palabras. Aunque le echaran en la cárcel por tercera vez, no cambiaría siquiera un ápice de lo que Dios le ha revelado. Quebrantan también con su conducta el juramento dado en el capítulo 42:5. Es que nada resulta más duro que perseverar en las opiniones de Dios cuando van contra los deseos del corazón. Baruc, el secretario del profeta, es objeto inmediato de las acusaciones que en realidad se dirigen contra Jeremías. Y que en definitiva se dirigen contra Dios. Claro. Pero, y la historia se repite, ¿Sí? se repite. Capítulo 43, versículos 4 a 7. De este modo Johanán, hijo de Caré,
Y todos los capitanes de las tropas y todo el pueblo desobedecieron la orden de Yahvé de permanecer en la tierra de Judá. Y así Johanán, hijo de Caré, y todos los capitanes de las tropas tomaron a todo el resto de Judá, a los que de todas las regiones donde había dispersos habían regresado para habitar en la tierra de Judá, a hombres, mujeres y niños, a las hijas del rey y a cuantos Nebuzaradán, capitán de la guardia, había dejado con Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y también al profeta Jeremías y a Baruc, hijo de Nerías, y entraron en la tierra de Egipto, no obedeciendo la orden de Yahvé, y llegaron hasta Tafnis. Se colige de aquí y del capítulo 42:9 y siguientes que el profeta fue arrastrado a Egipto contra su voluntad. Nótese el contraste con el versículo 2, donde le tratan de mentiroso. ¿De qué les sirve un profeta mentiroso? ¿Por qué le llevan consigo? ¿No es precisamente porque saben que su palabra es auténtica y que Dios está con él? Tenemos en este episodio un ejemplo de la inconsecuencia humana. Por una parte queremos ser fieles a la palabra de Dios, que nos atrae con sus divinas promesas, y por otra parte la rechazamos cuando no concuerda con nuestros intereses. En vano intentaremos servir a dos señores, a Dios y a los apetitos de la carne, pues como dice Jesús, el que quiere servir a dos señores, o tendrá aversión al uno y amor al otro, o si se sujeta al primero, mirará con desdén al segundo. Bueno, por hoy suficiente. Veremos si seguimos, Dios mediante, en septiembre. De todos modos, mañana ya retomamos jueves y viernes con Monseñor Schumacher, el interesante libro que estamos comentando. Mañana y pasado hay capítulos muy importantes. Entonces veremos si con esto seguimos con el comentario. Yo tengo que ponerlo esto a punto. Por ahí lo publicamos íntegro antes de septiembre. Después veremos si lo comentamos o no. Si hay cosas que en septiembre tengan mayor interés. Pero bueno, de todos modos, todas estas citas y muchas de las que quedan en el tintero y a las cuales constantemente está reenviando en su comentario Monseñor Stravinger, bueno, van a estar publicadas. Yo insisto, a mí me pareció siempre muy importante este tema de los falsos profetas, siempre me llamó la atención, y sobre todo la proliferación. Hay capítulos enteros, por ejemplo en Ezequiel, capítulos enteros, como es el capítulo 34. Y después, cómo continúa en el Nuevo Testamento. Y muchas veces los agiógrafos del Nuevo Testamento hacen referencia justamente al Antiguo Testamento. Se basan en estos capítulos de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. El mismo nuestro Señor Jesucristo se basa en sus ataques contra los fariseos, a veces en algunos de estos pasajes, y que por supuesto, sobre todo el profeta Jeremías, ha sido una imagen de nuestro Señor Jesucristo en su pasión. Bueno, no sé si queda alguna pregunta, alguna aclaración. No, todo esto es muy claro. Bueno, sí, clarísimo. Gracias a Dios tenemos esa palabra de Dios y un comentador como Monseñor Straubinger, ¿no es cierto? Que también, hoy pobrecito, de alguna manera también es maltratado como Jeremías, ¿no? Por las cosas que comenta, por las cosas que dice, por los mismos de la resistencia. Usted sabe algo de esto, ¿no? Algo sabemos, sí. Bueno, nos tiene que completar, ¿no? El trabajo. Sí. Falta un poco, ¿no? Falta un poquito, pero justamente como he conseguido el libro de El Padre Alcañiz, traducido por el Padre Castellani, Alcañiz recordemos que lo escribió en latín. Uh-huh. Hay mucho material para reacomodar y aclarar algunos puntos, entonces estoy analizando esa obra. Muy bien. Entonces, hoy, Dios mediante, la misa en honor a San Bernardo, doctor de la Iglesia, será a las 19 en el oratorio Nuestra Señora del Carmen, de la familia Ledesma. A las 19. Dios mediante. Yo trataré de estar como mínimo a partir de las 6, ¿no? Tal vez un ratito antes, a disponibilidad para ya las confesiones
para que el domingo no se atrase todo. Muy bien. No dejen las confesiones para el domingo. Tenemos estos 3-4 días, miércoles a sábado, para aprovechar. Entonces, bueno, los que de otra manera no pueden hacerlo, bueno, el domingo también habrá confesiones, pero traten de no dejar todo para último momento. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Manzano, también. Mañana continuamos nosotros con la obra de Monseñor Schumacher, aquí en Radio Cristiandad. Usted ya sabe que es otra forma de los especiales, donde usted puede tener mayor participación activa, sacarse dudas, consultar, etcétera, etcétera, ¿eh? Muchísimas gracias, Padre. Le pedimos su bendición. ¿Cómo no? Para nuestra audiencia, nuestros amigos. En este día, insistimos, como empezamos, tan especial, fiesta de San Bernardo y centenario de la muerte de San Pío X. Que Dios los bendiga a sus familias, el buen San José proteja, guíe las empresas, los emprendimientos, las decisiones que tengan que tomar a nivel de la familia, y que Nuestra Señora, cuyo corazón inmaculado, estamos en la octava de su Asunción, que será coronada esa octava con la fiesta del Corazón Inmaculado de María, pasado mañana, 22, bueno, que la Santísima Virgen, su Corazón Inmaculado, los cobije a todos. Y será hasta mañana, Dios mediante.